Con nosotros, diputado de Acción Democrática, el Partido del Pueblo, entre comillas. ¿Sigue siendo el Partido del Pueblo allá en Vargas? ¿Cómo está el partido en Vargas? ¿Cuál es el elemento más importante de tu partido para apoyar la candidatura de José Manuel Olivares a la gobernación de Vargas? Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, mira, Acción Democrática sigue siendo el Partido del Pueblo y, bueno, y en Vargas, Acción Democrática sigue siendo uno de los primeros partidos, el primer partido de oposición en Vargas y que con quien la gente y el pueblo de Vargas ha seguido identificándose. Y este 7 de octubre, Wilmer, nosotros vamos a demostrar con ese granito de arena que aporta la organización, el Partido Acción Democrática, con su voluntad, con su empeño, con su organización, que vamos a demostrar que ese Estado no es rojito. Y asimismo, después de la victoria del 7 de octubre de Enrique Capriles Radosky, bueno, vamos por la victoria del joven médico profesional José Manuel Olivares, en quien depositamos la confianza y sabemos que viene haciendo un trabajo dedicado, identificado, porque además es de Vargas, nació en Vargas y conoce los problemas de Ahora, Vargas. el detalle del anhelo de alcanzar el poder, esos sueños oníricos no son tan fáciles. En un estado donde García Carneiro, el gobernador García Carneiro, Luis García Carneiro, ha venido realizando un trabajo, quiera o no, y al parecer las encuestas como que no están muy a favor de lo que tú dices. Eso también se podría reflejar en una votación hacia arriba, lo que no necesariamente implica que la gente apruebe más o menos una gestión, sino que pudiera estar votando, por ejemplo, por el presidente Chávez y no está votando por Carneiro, pero en este caso parece que hay complementariedad en eso. ¿Tú has observado las encuestas en Vargas? ¿Qué nos dices? Mira, yo creo que una realidad, las encuestas hay que verlas con un matiz muy, dependiendo en el ámbito que nos estamos desarrollando en este momento en el país. Estamos en una situación de polarización importante, donde el tema de las encuestas hay que verla con mucho detenimiento. Pero la encuesta real es la de la calle. Por decirte un ejemplo, cuando Capriles nos visitó en Vargas, y bueno, hasta el mismo chavismo quedó impresionado de la respuesta que tuvo la gente con la identificación y con la esperanza que está mostrando Capriles. Estuvimos en Carayaca, una zona que es ícono para el chavismo en Vargas, fue recibido con una multitud de gente del sector. Asimismo en Catiaramar, pues, la parroquia de mayor número de electores, hicimos un acto en lo que se llama en la Cueva del Chavismo, y ahí hubo una participación masiva de los guaireños y con mucho entusiasmo, con mucha alegría, cosa que no ocurrió, y te pongo el ejemplo, cuando bajó el presidente Chávez saliente, por cierto, que hizo un acto en una avenida, Wilmer, la avenida Atlántida, que en el 2006 Chávez realizó un acto ahí y la llenó de punta a punta. El último acto que hizo Chávez lo hizo en esa misma avenida y nada más una avenida de 6, 8 cuadras fueron 2. Ahora, ahí hablamos de la realidad. Pero Vargas está con García Carneiro. No, mira, Vargas está con una desesperación, buscando una esperanza. Vargas está buscando, el pueblo de Vargas, quien le dé una respuesta, que lo saque de esa anosmia en que ha estado en estos últimos 14 años. Porque los gobiernos que han pasado por ahí, que son, por cierto, personas que no tienen nada que ver con Vargas, que no están identificadas con la región, que no son de la región, y que, por cierto, en su gestión ha sido una gestión improvisada, que no atacan los problemas primordiales y de las necesidades básicas del varguense. Ahora, pero la gente puede decir, bueno, los adecos tuvieron mucho que ver en el pasado con el tema de la alcaldía de Vargas, cuando que eran alcaldes adecos. ¿Y por qué la gente tiene que creer en ustedes ahora? ¿Por qué hay que creer en ustedes? Fíjate, Wilmer, cuando tú haces un recorrido... ¿Cuál es la diferencia entre ustedes, que es una apuesta, una oferta electoral, y otro que tiene que defender su gestión? ¿Cuál es la diferencia? Fíjate bien, cuando tú haces un recorrido por las barriadas y las zonas populares de Vargas, encuentras que esas escaleras,
escalinata, fueron producto de los gobiernos y Acción Democrática que tuvieron la responsabilidad de la alcaldía. Pero no es ninguna obra en estos 14 años, en esa zona, en esas barriadas, sino es producto del trabajo y de la planificación. O sea, tú vas a decir, Bernardo, que este gobierno de Carneiro no ha hecho nada por Vargas. Lo que ha hecho Carneiro es pintar la avenida, colocar materos por la vía por donde pasa la Reina, que de paso, claro, el problema no sería que no son competencias de él, porque son competencias que le corresponden al alcalde, pero Carneiro, en los problemas de fondo, en los problemas que le interesa al varguense, no ha ido a la profundidad. Tú tienes ahí una vía que está colapsada. Se movió la balanza una de la vía que está pública. colapsada. No, pero hay que ir a Vargas, vivir en Vargas para ver cuál es la calamidad con la única vía que existe ahí. No ha habido intención, no ha habido planificación. Ahí no puede ser un Estado que ahora es Estado, porque nosotros creíamos los varguenses que una vez que ese territorio pasó a ser Estado, íbamos a salir del patio trasero de Caracas. Una cosa, Bernardo, es que tú estés en campaña electoral, que estés tratando de impulsar una candidatura y que obviamente esa candidatura esté alineada Olivares Capriles, y otra cosa es que desconozcas cualquier tipo de avance que se haya hecho en el Estado, porque eso va a redundar en contra tuya, que tú eres de ese Estado y eres diputado de ese Estado, lo cual implica que no puedes tener un punto ciego. Algo tienes que reconocer. Entonces, no veo en ese discurso tuyo una posibilidad de amplitud en ese sentido. ¿Por qué? No, los gobernantes tienen que dar prioridades a las necesidades. O sea, si yo necesito agua, ahí hay un problema gravísimo con el agua. Hay zonas que le llega agua una vez al mes, cada 15 días. Entonces, yo no voy a pretender como gobernante, muy bonito, colocar hacer una plaza, colocar una escultura ahí en la Plaza Mayor, pero la gente que le interesa, la plaza o la prioridad es el agua, que le resuelva el problema del agua, que le resuelva el problema de la delincuencia, el problema de la violencia. Entonces, que ahora actualmente hay más de 30 a 40 homicidios mensuales en Vargas. Eso es lo que le interesa a la gente. La gente lo que quiere es que cuando salga de su casa, llegue a su trabajo y regrese y llegue con vida. Y asimismo las madres no estén llorando, bueno, a diario, la pérdida de sus hijos, porque no hay un gobierno, ni una planificación, ni un interés en resolver ese problema. ADECO, está con nosotros Bernardo Guerra, diputado por el Estado Vargas. Regresamos en breve en Contrapeso, la otra opinión. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión. Y el diputado de Vargas dice que no se ha hecho nada en Vargas. Bueno, al menos lo que se necesita, lo que es más urgente, más importante. Dices tú, Bernardo. No, yo no digo, fíjate, no interpretes, está colocando palabras que yo no he dicho. No es que no se haya hecho nada, sino que cuando tú eres un gobernante tienes que tener planificación. No, tú dijiste que en 14 años no se había hecho nada y tú dijiste ahorita aquí. No, yo lo que dije es que las prioridades que necesita Vargas no las ha asumido el gobierno regional ni nacional. No ha habido planificación, no ha habido visión. Tú eres médico. Yo soy médico, bueno. Fíjate. ¿Tú sabes qué es esto, la valeriana, no? Eso es para relajarse. Para relajarse, sí, porque es que lo que pasa es que ustedes dicen cosas y después las recogen. La valeriana, a menos que te vas a relajar. Me diagnostiques algo diferente, pero tú sabes que esto no crea adicción. No, yo entiendo que tú tengas que hacer el contrapeso, pero yo sé que está difícil hacer el contrapeso en defender un gobierno regional. Yo no voy a... Espérate un momento. Que no se ha visto reflejado en las mejoras ahí de los varguenses. No, ya va. Espérate un momentico, vamos a aclarar una cosa, Bernardo, mira. Ni trabajo con Jorge Luis García Carneiro, ni trabajo con el chavismo, ni tengo que defender a nadie. Que se defienden ellos con sus gestiones. Mi labor aquí es preguntarte y decir, ratificar o no lo que tú hayas dicho en tu discurso previo. Tú dijiste aquí que Vargas adolecía de una atención en 14 años. ¿No lo dijiste? Adolecía de una atención de las prioridades que le correspondan. Dentro del marco de alguien como una gestión, con la responsabilidad de un gobernador, tiene que establecer sus prioridades. Caso de La Guaira. La Guaira es un ícono para desarrollar el turismo. Y el gobierno regional se ha llenado de decir que es un estado con un potencial turístico importante. Pero cuando tú vas a ver las playas, bueno, resulta que tiene el 70% de las playas contaminadas. Entonces, es una responsabilidad del gobierno regional si tú quieres invertir y que el Vargas se pueda desarrollar, porque lo que puede aportar Vargas es explotar el turismo, que es su fuente de riqueza.
pero tiene una planta de tratamiento que era para resolver el problema de la contaminación de las playas y tiene más de 12 años y aún no se ha terminado de culminar esa planta de tratamiento. Entonces, ¿cuál es la intención de recuperar, la intención de que un Vargas progrese? Ahí tenemos los hoteles de Emilia y Sheraton, que ahora, como estamos en una época electoral, se acordó que existían el Hotel Sheraton y el Meliá, que fueron íconos de Vargas, se acordaron, ahora sí están haciendo una remodelación. Pues eso es una gran incapacidad y una gran irresponsabilidad del gobierno regional y nacional. Se me escapa en este momento la diputada del PSUV de Vargas, que es muy conocida, se me escapa en este momento el nombre, pero ella dice exactamente lo contrario. Si ustedes pueden en algún momento encontrarse para debatir sobre el Estado, ¿verdad? Claro. Sería interesante, ¿no? Pero ella estuvo aquí argumentando algunos elementos importantes de la gestión oficialista en ese sentido. ¿Y por qué la gente podría pensarse que sigue votando por esa corriente? ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú eso? Mira, fíjate que ¿Por qué podrías pensarlo? Para que no, hay una situación, mira, desde el desastre natural que hubo en Vargas, los vargueses quedamos en una situación de indefensión y precisamente a raíz del 99 se asume, del 98... Gladys Requena, ¿no? Gladys se Requena, llama así, la diputada. Se asume el territorio como Estado y el gobierno nacional, bueno, ahí se comenzaron a manipular una serie de situaciones, a aprovecharse de las condiciones en que quedamos los varguenses ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, mi amor, es un Estado que depende exclusivamente de la administración pública, que depende que no trabaja en la alcaldía, trabaja en la gobernación, trabaja en el aeropuerto o en el puerto. Este gobierno ha tenido sistemáticamente una manera de actuar, de presionar, de coaccionar todo aquel para de alguna manera comprometerlo con su proyecto socialista, con su proyecto partidista. Pero ha habido coacción y no son servidores públicos, no hay una convicción de prestar un servicio porque te piden a cambio algo, te piden a cambio que vayas con ellos, que los acompañes a las marchas, los obligan a vestirse de rojo, los obligan a marchar y a subirse a un autobús contra eso. Eso no es una vieja consigna de la oposición por medio del cual, mercadotécnicamente válida en tiempos electorales, no sé si desde el punto de vista ético-moral, pero ustedes dicen eso y la gente podría pensar, yo voy a una marcha si yo quiero, ¿quién me va a obligar a vestirme de qué? O sea, ¿tú crees entonces, lo que yo pienso entonces que la gente de Vargas no tiene ningún criterio? Vargas, tú tienes criterio, chico. Mira lo que está diciendo tu diputado. Te están obligando a empleados públicos a hacer lo que ellos quieren. Que se manifiesten la gente de Vargas o la gente de todo el país. Pero eso no es muy lineal en ese sentido. Es decir, la gente no tiene pensamiento, no tiene criterio, no tiene una posibilidad de discusión. Es decir, la gente no se puede rebelar allí en Vargas en ese sentido. Entonces, no, todo el mundo hace lo que el oficialismo dice. Bueno, la gente se ha venido revelando. Fíjate que una de esas situaciones es el último proceso electoral de las elecciones parlamentarias. El chavismo ahí venía triplicándonos en los procesos electorales, pero en el 2010, el 26, con esa fuerza de liderazgo que se tiene ahí dentro de las organizaciones políticas, las organizaciones democráticas, han venido haciendo un trabajo político y de convencimiento y orientación a la población varguense. A mí me dijeron y el resultado es que yo fui electo en esa contienda. A mí me dijeron que los partidos políticos de la oposición están pidiendo cargos ahí ya, como si estuvieran ya seguro que van a la gobernación. No, el único objetivo de los partidos políticos y las organizaciones que hacen vida en la Mesa de Unidad Democrática es sacar este país adelante. Es construir un país de progreso, es construir un país en libertad y de espacio y de convivencia. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que está clamando la gente. Y por eso es que Capriles... Ustedes no están presionando al joven Olivares. Están volcados a la calle y están viendo en Capriles una luz, una esperanza. Precisamente porque en 14 años tú no puedes vivir en una sociedad donde el gobierno ha sido un baluarte ahí de la confrontación, de la violencia, de las diferencias, de explotar el resentimiento. ¿Pero ustedes están pidiendo cargo o no están pidiendo cargo allá abajo? No, aquí nadie está pidiendo cargo. Aquí lo que se van es aquí nadie está pidiendo cargo. Es una maravilla. Aquí nadie está pidiendo Acción Democrática que tiene vocación por el poder como los partidos políticos. No. Los partidos políticos, las organizaciones políticas lo que quieren es salir adelante y hay propuestas que van dirigidas a solucionar los problemas a la gente. Y
creo que una de las cosas importantes de Capriles es, además de recobrar la institucionalidad del país, es darle la profesionalización a la misma. Porque la mayoría de los cargos, por primera vez, aquí no te colocan a los ministros, no colocan por su preparación profesional, sino por una agenda política. A ver, ¿cómo está tu sentimiento ahí? Vamos a ver cómo se mueve esta balanza ahora. Por primera vez en Vargas, una de las pocas veces, tú me recuerdas si hay otra anterior, el ADECO no va a votar por su tarjeta. No aparece en la tarjeta. Y cuidado porque el ADECO siente su adequidad, su raigambre, su raíz, su identificación. El ADECO es fuerte. Yo lo conozco, yo tengo amigos ahí. ¿Qué opinas tú de eso? Pero fíjate bien, Acción Democrática se ha desprendido de uno de sus símbolos. Pero se ha desprendido de uno de esos símbolos pensando en un país, pensando en la gente. Porque una de las fortalezas de... Primero Justicia no está pensando en su gente. Primero Justicia no está pensando en su gente. No, escucha. Una de las fortalezas de la Mesa de la Unidad de Enrique Capriles Radotti es la unidad. El bloque, porque la gente lo que pedía, aclamaba, era que tuviéramos puntos. Entonces hay un proyecto unitario, hay un proyecto de organización. Y nosotros creemos que la tarjeta unitaria puede identificar que hay mucha gente que de repente no se identifica con los partidos políticos. Entonces, esa tarjeta va a servir, además de que es un símbolo porque en ella se marca la unidad, la fortaleza de la mayoría de las organizaciones políticas. Eso es lo que representa la tarjeta. Doctor Bernardo Guerra, médico, tengo que hacer un corte y regresamos en breve. Se vayan ustedes, Bernardo Guerra, ya venimos. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión. Bueno, yo no sé cómo se le fue este rolling debajo de las piernas de Ramos Alú, a Bernabé, a ustedes, al propio Miguel Elena, a todos ustedes. Dejaron de utilizar su símbolo, pero resulta que Primero Justicia sí lo está utilizando. Entonces, alguien aquí cree en la unidad superior, alguien cree en una unidad que no es la que tú estás diciendo. Porque si eso fuera así, hubiese nada más una tarjeta, ¿o no? Nosotros, fíjate, ahí que es la que la mesa lo juegan. Ustedes propusieron con Pablo Pérez. Nosotros, fíjate bien, ahí hay representantes de muchas organizaciones políticas. Hay muchas organizaciones que tienen una manera de ver la sociedad y nosotros respetamos la posición que han asumido organizaciones políticas. Y entonces eso es parte de la pluralidad, que es la que no tiene el gobierno. Aquí no hay alguien que mande, no tenemos aquí un caudillo que diga que métanse por acá, esta es la tarjeta, este es el partido único. No, aquí confluye una serie de ideas, de pensamientos y nosotros respetamos eso. Por eso que una de las fortalezas de Capriles es de hacer un gobierno de inclusión, un gobierno democrático donde se pueda escuchar tu opinión, mi opinión y que sea respetada. Y bueno, y de manera de que pueda haber la convivencia con el respeto y la responsabilidad que le corresponda. Es muy duro, muy grueso decir acá que Primero Justicia es el chavismo de la oposición. No, eso lo estás diciendo tú. No, yo no lo estoy diciendo. Entonces, eso anda por ahí corriendo. Las organizaciones políticas asumen sus responsabilidades, asumen sus estrategias y asumen una visión. Eso lo respetamos nosotros, al igual que otras corrientes políticas pudieran asumir una distinta. Pues. Por eso es parte del juego de la democracia, el juego de las organizaciones con una visión y con una manera de ver la sociedad, con una manera de participar en un proceso electoral. Ahora, entremos en materia electoral y defensa de lo que significa una posición específica. ¿Por qué votar en el ámbito nacional? ¿Por qué votar por Capriles y no votar por el presidente Chávez? Vamos a ponértela así para contrastar un poquito y hacemos, como diría el propio Aristóbulo Istúriz, picadito para allá y picadito para acá. Dígame por qué hay que votar por Capriles. Fíjate, Enrique Capriles encarna una nueva visión, encarna una esperanza para la gente, encarna un proyecto de vida, un proyecto que va dirigido, un proyecto que va dirigido bien puntualizado. Recientemente Enrique Capriles presentó cuáles son sus propuestas programáticas en los 100 primeros días. Ahí hablaba de seguridad para todos. Ese programa lo criticó todo el mundo. No, seguridad para todos.
¿Tú sabes cuál es uno de los hándicaps graves que ha tenido este gobierno? El problema de la seguridad ciudadana. Raspado completamente. Después de 14 años, de hace un año para acá, es que el presidente Chávez apenas hace mención al problema de la seguridad. Bueno, fíjate tú que este gobierno recibió en el 99, en el 98, No, en el 98, 4.500 homicidios en ese último año. ¿Cuál fue el número de homicidios en el 2011? 18.850. Que el examen, por cierto, dijo que esa no era la cifra, sino 14.000. Pero ponle que son 14.000. Se ha casi quintuplicado los homicidios en el país. Entonces, han habido 20 planes que han elaborado, 20 planes de seguridad, que ninguno ha funcionado y que no se ha visto mermado la delincuencia. Fíjate lo último, pues, en la Asamblea Nacional. Hubo un acuerdo entre dos comisiones para elaborar una ley, la ley de desarme. Después que nos reunimos en la ley de desarme, acordamos una serie de propuestas, de normas, se recorrió todo el país. Entonces, después que estábamos ya listos para promulgarla, bueno, el presidente Chávez, el Ejecutivo, mandó una nueva ley. Entonces, no hay la voluntad, no hay la voluntad de resolver los problemas de la gente. No quieren, parece que para el gobierno es un costo político asumir el problema de la seguridad. Aquí a diario, secuestro. Aquí vivimos una guerra civil. Es una guerra civil prácticamente. Eso no es grueso lo que tú dices, que el gobierno no tiene voluntad, no quiere resolver los problemas. O el problema es estructural, el problema es sistémico. Es un problema estructural, el problema de la seguridad, pero el gobierno no lo ha querido asumir. Primero, que el problema de seguridad es un problema complejo. Fíjate que es un problema donde se incluye, tiene que estar alcaldes, gobernadores, ciudadanos y organizaciones. El programa de Capriles, lo bordeaste. Bueno, pero es que esto es un problema fundamental. No profundizaste ¿por qué? Porque el problema de la vida. El programa de Capriles lo han contrastado gente que habitualmente era o es de oposición. Germán Escarrá, William Ojeda, David Lima. Es decir, hasta el propio Ramón Guillermo Aveledo tuvo que salir en defensa de ese paquete o de ese programa, que no firmó, por cierto, Diego Arria, un exadeco, compañero de ustedes. No lo firmó porque había diferencias sustantivas allí. Pero ustedes, por ejemplo, tú dijiste, hablas de esperanza. Y cuando hablas de esperanza, entiendo que es ideas que pudieran plasmarse si tú llegas, obviamente. Pero no es más de eso, no es una venta de esperanza disfrazada. No, mira, Capriles ha demostrado, porque nuestro próximo presidente de la República, Enrique Capriles Radotti, no es un aparecido. Tiene ya ejemplo de gestión. Fue presidente de la Cámara de Diputados, fue alcalde de Baruta en dos ocasiones y actualmente gobernador. Tiene experiencia en la gestión y es una experiencia de gestión importante y de desarrollo, y lo está demostrando ahorita en el Estado Miranda. Pero el problema, cuando hablas de que personalidades han cuestionado el programa, bueno, son individualidades. Y lo de Diego Arria no era que estaba en contra de ese proyecto, sino que no se le incluyó ahí el tema de la constituyente. Pero en general, Capriles y la propuesta que está ahí se ha hecho con una serie de profesionales importantes dentro del país y que tienen una visión de país como debe ser. ¿Se puede hablar del tema del roce entre los partidos tradicionales y estos partidos nuevos, Primero Justicia y Acción Democrática, Primero Justicia y COPEI? ¿Hay roce entre ustedes? Es decir, ¿eso es cierto de que en las manifestaciones de Capriles, Acción Democrática es relegado? Es decir, ¿por qué ese elemento es un punto de honor a la discusión y por qué es una punta de lanza del oficialismo para atacar la campaña de Capriles? ¿Eso está pasando? Mira, lo que pasa es que el oficialismo no tiene proyecto. Lo que ofrece el oficialismo, el presidente Salinas, es un proyecto más de tratar de permanecer en el poder. Y lo que en lugar de vender una nueva propuesta, pues no tiene más nada que decir. Dice la gente, no tiene más nada que decir. Entonces ha utilizado la estrategia. Primero comenzaron con estrategia de bombardeo con encuestas. Después han comenzado con tratar de comprarle la conciencia más a algunos. Y también están tratando de hacer un ambiente de violencia, de confrontación, y están tratando de dividir a la oposición. Tratando de incluir elementos dentro de esa mesa unitaria, dentro de esas organizaciones políticas, de manera de fraccionar, porque el gobierno sabe que la fortaleza de Capriles es precisamente en la pluralidad y en la unidad de todas esas organizaciones que están alrededor
de Capriles, que representa un proyecto. Mira, el 7 de octubre es un momento histórico victorioso, un momento histórico victorioso, donde la mayoría, ahí se juega la vida de la mayoría de las nuevas generaciones, y que ahí vamos a decidir, vamos a dar un, vamos a dar un paso al frente. Vamos a dar un paso de gente para construir un país en paz, de bienestar y de progreso. Por eso es que el ascenso que lleva a Capriles, y lo ha demostrado en las últimas manifestaciones, recientemente en Barquisimeto, donde fue aclamado y multitudinariamente por jóvenes que representan el 40% de la población electoral y que está identificada con Enrique Capriles porque representa un cambio. Eso es lo que dice el gobierno también, que está identificado con el presidente. Ya regresamos en breve con Bernardo Guerra aquí, en Contrapeso, la otra opinión. Continuamos con Bernardo Guerra, diputado por el Estado Vargas, la Asamblea Nacional, socialdemócrata, y quien realmente se cree que pueden obtener una victoria el 7 de octubre. Sin embargo, hay una diferencia allí de concepto y de visiones, porque me pareciste un poco reduccionista en el sentido de que el 7 pues, se acaba todo, ¿no? El 8 también hay vida y hay país y hay posibilidades de política. Usted va a seguir siendo diputado, pase lo que pase, lo cual implica que necesitamos que gente sea proactiva en función de los intereses no solamente de tu estado, sino de todo el país. Tú hablas por tu estado, pero también hablas con ámbito nacional, por tus atribuciones, lo cual implica que hay que tener una visión de estado. ¿Qué pasa? El ciudadano común de Vargas dice, bueno, pero ¿qué pasa si gana el presidente Chávez? ¿Qué va a pasar con Bernardo Guerra? Tú vas a seguir trabajando en la Asamblea, de manera tal que ¿cuál puede ser tus elementos de contraloría, tu apuesta al progreso del país? Porque puede pasar y puede ocurrir que Capriles pierda. Eso está en el juego democrático también. Bueno, fíjate lo siguiente, nosotros, los que fuimos electos como diputados, tenemos una responsabilidad. Tenemos que, además de legislar para leyes de control de la administración pública y del gobierno, tenemos otras funciones que son estar atentos con el pueblo quien te eligió y sobre todo de los problemas que atañen, sobre todo en el Estado Vargas. Esa es mi gran responsabilidad. Y después del 7 y el 8, hasta culminar mi periodo en la Asamblea, yo estaré trabajando por el Estado Vargas en función de que ese Estado se desarrolle, en función de que tenga mejor calidad de vida el varguense, y que yo voy a estar al lado de la gente, escuchando a la gente, porque esa es mi responsabilidad y siempre la voy a tener que asumir. Y además porque constitucionalmente estoy obligado a escuchar a la gente, a entregar cuentas de qué estoy haciendo, cuál es mi trabajo, desde el ámbito cualquiera que me encuentre, bien sea regional como nacional y como lo he venido haciendo. ¿Y cuál es la línea del partido en Vargas? ¿Cuál es la línea? La línea es rescatar ese Estado que está esperando una luz. Esa luz se va a abrir este 7 de octubre, porque por primera vez los varguenses ven a esa luz en el túnel. ¿Y por qué García Carneiro sigue arriba, en las encuestas arriba? Yo no sé cuál es esa encuesta que tú revisas, no sé cuáles son, dime, porque la única encuesta es el de la calle, es la encuesta verdadera, es la que tú vives el día a día. Ahí la mayoría, fíjate tú, los trabajadores ahí de la gobernación, porque te lo manifiestan, Wilmer, tienen mucha gente que está ahí, los tienen 6, 7 años contratados. Entonces, no puede ser que de paso que va en contra de la ley, sobre todo la ley orgánica actual de trabajo, que tú no puedes tener más de 2 años contratado porque ya te corresponde que te den tu estabilidad. Bueno, ahí tienen todos esos trabajadores esperando porque le renueven los contratos anualmente, porque es una manera de chantaje, es una manera de persecución, de jugar con el hambre de la gente. Entonces, por eso es que Vargas va a cambiar, y por eso es que mucha gente que acompañó al presidente Chávez y que ha acompañado al gobierno regional, bueno, esta vez va a tener una posición firme y a conciencia. Y de paso que yo le digo a los varguenses, acudan el 7 y voten, y vayan y manifiesten con su conciencia que el voto es secreto, no hay manera que le identifiquen por dónde usted va a depositar su confianza y su voluntad. El mismo voto secreto ha posibilitado que gobernadores de oposición hayan alcanzado esa tribuna, y ha posibilitado la victoria de algunos personeros, algunos sujetos políticos de la oposición. ¿Por qué se están empeñando ustedes en decir que es secreto, que es secreto?
¿Ustedes no confían en el Consejo Nacional Electoral? Fíjate lo siguiente, es que el gobierno ha venido durante todos estos años con un chantaje, una amenaza y una persecución. Y precisamente han dejado ver que de alguna manera pueden identificar por dónde ellos están depositando su Pero es que ahí es confianza. donde cae el error la oposición. La oposición acudió al Consejo Nacional Electoral para organizar las primarias. ¿Por qué ahí no teníamos que haber desconfiado? Es que, ¿Por qué no. yo no puedo pensar entonces que hay una componente y no son 3 millones de votos nada en las primarias? Es que, fíjate, una de las grandes... Menos mal que tocas ese punto, bueno, menos mal que tú estás bien orientado. Esos 3 Cuidado, millones... porque van a decir que soy ADECO. Mira, Cuidado, ahora van a decir que soy ¿tú ADECO. sabes qué le está pesando al gobierno del presidente saliente? Esas elecciones primarias, donde Capriles y la oposición lograron movilizar más de 3 millones de personas a ese evento democrático, que ni siquiera Pero la ahí encuesta- confiaste en la el Consejo encuesta- Nacional Electoral. No, nadie ha dicho que desconfíe del Consejo Nacional Electoral, sino que hay que aclarar bien las reglas del juego, porque lo que sí es claro es que hay la posición del Consejo Nacional Electoral ha sido de alguna manera complaciente y no ha actuado como debe ser, como le corresponde, para el ventajismo y para el aprovechamiento del erario público que está haciendo el gobierno en el caso de utilizar los fondos públicos para campaña electoral. Hay más de... Actualmente, el Comando de Venezuela ha hecho como 67 denuncias, y de esas 67 denuncias, por lo menos el 10% tienen que ver con la utilización del dinero público en gasto en campaña electoral. Eso es un delito. Y nosotros no hemos visto al Consejo Nacional Electoral una posición firme con lo mismo. Fíjate, caso de cada vez que Capriles tiene un acto, en la mayoría de las veces, el presidente de la República utiliza el tema de las cadenas de una manera abusiva, de una manera ventajista. De manera que en el juego democrático tiene que haber una transparencia y tienen que respetarse una serie de normas como corresponde en un proceso democrático y un proceso electoral. Hay un estudio que hizo Eleazar Díaz Rangel en Últimas Noticias donde decía que el uso de los medios es, a diferencia de las cadenas de televisión y radio, más o menos es paritario, porque hay medios identificados completamente con la opción de Capriles. Identificado su línea, su accionar, su actitud periodística, informativa, su línea informativa. Entonces, y hay muchas radioemisoras en ese mismo sentido. Es decir, que allí la diferencia pudiera notarse en el tema de las cadenas presidenciales, que además es una atribución que tiene el presidente. No estando yo de acuerdo o no con eso, porque es otra discusión, yo no voy a entrar en esa discusión, ya tú lo mencionaste, pero tú no crees que el medio de comunicación actualmente hay de los dos lados, hay medios de comunicación completamente caprilistas, pues. ¿Eso es así? Bueno, eso lo dices tú. Te estoy preguntando. No, eso lo estás diciendo tú. Bueno, lo que sí es que los medios privados han mantenido un equilibrio con algunas diferencias que tú pudieras señalar. Pero los medios del Estado, Venezuela no hay televisión, eso no es un canal del presidente Chávez ni del PSUV, eso es una televisora pública de todos nosotros. Nosotros pagamos un impuesto y con eso se cancela a los trabajadores y la actividad de la planta. Entonces ahí esa planta se utiliza no para, además de eso, que no lo utiliza para dar a conocer la propuesta del presidente. No, se utiliza para descalificar, para atacar al proyecto de Capriles, para atacar a personalidades dentro de la mesa de la unidad. Y no necesariamente, porque tú dirías, bueno, si están haciendo alarde de comunicacional para vender un proyecto del presidente Chávez, tú dirías, bueno, pero es que ni siquiera eso, lo que se ha hecho es una manera de descalificación y que el CNE no ha tomado cartas en el asunto directamente. Hay un abuso completo de poder y bueno, no se respetan las normas que y nosotros demostrando a esta hora en Canalí el contrapeso, la otra opinión, tú estás diciendo, o estás expresando con argumentos, con elementos contrastantes o no, tu visión y tu propuesta. Lo estás diciendo clarito, sin ningún tipo de guión ni cortapisa. Regresamos en breve
Bernardo Guerra, en Contrapeso, la otra opinión. Continuamos. Esto es Contrapeso, la otra opinión. Bueno, en el Twitter nos dicen cosas duras. Dios los bendiga a todos. Los que de alguna u otra manera nos hacen llegar aquellos comentarios opositores y también chavistas, porque no son la Madre Teresa de Calcuta. Los monjes franciscanos no son ninguno. Y en este momento la piel se ha erizado de todo el mundo. Parece que hay informaciones de uno y otro lado que contrastan y difieren mucho en sus intereses y por eso agreden a quien es parte de la opinión pública que ustedes han construido, han modelado o que ayudan a hacerlo. Bernardo, en materia internacional, ¿qué opina un diputado? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué no se ha hecho? ¿Cuál es la propuesta en ese sentido? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué deberíamos hacer en el ámbito internacional en materia de relaciones con los países y en materia petrolera, por ejemplo? Hay algo importante que es en materia petrolera, que tú lo tocabas. Capriles ha dicho que esa regaladera de petróleo, él va a acabar con esa regaladera de petróleo. Que esa regaladera de petróleo que va dirigida... Convenios internacionales. Regaladera de petróleo y que el gobierno quiere conseguir a favor respaldo político en ese sentido. Yo entiendo que se puede manejar mediáticamente eso. Anualmente se regala más de 8.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa gran cantidad de dinero en el país? Porque aquí, el país, aquí se está haciendo una especie de proselitismo internacional. El presidente aquí, el proyecto del presidente Chávez se ha convertido en voy a salvar el mundo, voy a salvar a la especie humana y resulta que, bueno, en su casa, como dice el dicho, oscuridad en la casa y luz para afuera. Claro, eso permea en las relaciones sociales y en la gente. Eso es verdad, lo que tú dices, eso impacta. Pero te voy a decir algo. Si tú eres un país en medio de Mercosur, la quinta economía del mundo, tienes las reservas petroleras más grandes del mundo, eres un país que juega geopolíticamente en el ámbito mundial, lo cual implica de que si tú atiendes lo local, no significa que tú no puedas hablar de lo mundial. Tú tienes que hablar de todas las cosas. Es un hombre de Estado. Un hombre de Estado te habla de lo que está pasando desde el punto de vista ecológico, porque tú eres un país petrolero que genera emisiones, genera contaminación, etcétera. Entonces, eso está bien para algunos sectores, pero tú sabes, porque tú eres inteligente y has estudiado mucho, que lo local y lo regional y lo nacional no contrasta con tu hablar con lo que está pasando en el mundo entero. Es que lo que tú dices es cierto, pero yo no puede ser que en el caso de su casa, el caso de su país, el caso de Venezuela, tú no resuelvas los problemas que tienen el caso del ambiente, pues, caso del ambiente, y te hablo por el Estado. Recientemente se realizaron ahí una competencia internacionales de deporte playero. Bueno, la mayoría de las playas de Vargas contaminadas y inclusive hace 3 semanas había un botadero en la parroquia de Caraballeda de escombros, de basura que contaminan el ambiente. Entonces, ¿cuál había sido la posición del Ministerio del Ambiente? Inclusive el gobernador García Carneiro, responsable, autorizó un botadero de escombros y de basura que conlleva a contaminación de la playa y a todos los que habitamos ahí, a quienes nos visitan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vas a salvar el ecosistema mundial, vas a salvar la especie humana. Si no te estás ocupando de lo que corresponde a tu casa, de resolver los problemas que tienen que ver claro, pero fíjate con una cosa, la vida en tu país. La gente puede decir, Bernardo, pero es que hay niveles de gobierno. Hay cosas que son atribuciones de los alcaldes y gobernadores. Lo cual el Ministerio del Ambiente, el Ejecutivo tiene que ver con la contaminación y los daños al ecosistema. Eso es una competencia del Ministerio del Ambiente. Y lo que pasa es que el gobierno actúa y no complementa a los otros niveles de gobierno, ni las alcaldías ni las gobernaciones. Algunas veces, precisamente porque esto no ha funcionado, el país no está funcionando, Wilmer, porque precisamente se excluye a otros niveles que hacen vida dentro del Congreso, que son importantes para que tú desarrolles un país. Aquí, cuando tú vas a hacer en los consejos federales de gobierno que se planteó, entonces, aquí tú ves que vas dirigido
las propuestas van dirigidas excluyendo a los gobernadores de oposición. Ya no son gobernadores de oposición, son gobernadores de un estado. Vamos a los tips, Bernardo, los tips de contrapeso. En el reinicio de las sesiones de la Asamblea Nacional observamos la intervención de William Ojeda, porque nos queríamos referir al punto de honor que hizo el diputado en relación al tema del municipio Sucre. Atacó muy duro a Carlos Ocariz, diciendo que era una gestión cuestionable. Le pregunto a Petare y al Estado Miranda, ¿cuál es la evaluación que ustedes hacen de ese sector del país? Por cierto, enclavado en el estado de donde es gobernador el aspirante presidencial Capriles Radonsky. Hay preocupación de lado y lado. Sexto Poder Datos, la encuestadora Sexto Poder Datos, publicó vía Twitter hace algunos días la separación entre Capriles y Chávez, 4% ganando al presidente Chávez. Esos son, algunos analistas dicen 600.000 votos. El chavismo preocupado porque dice que no puede ganar tampoco. Bueno, el diputado aquí dice que la encuesta son las calles. Entonces, ¿para qué usan entonces las encuestas en materia electoral? ¿Son importantes o no? Sexto Poder Datos lo está diciendo, no lo dijo Contrapeso. Germán Carrera Damas dijo en este programa y en otros que le hemos hecho en diferentes canales que este es el momento estelar de la democracia venezolana, por cuanto la gente tiene conciencia clara de su rol histórico el próximo 7 de octubre. Independientemente de cuál sea su elección, que tiene que ser un análisis profundo de los alcances, de los límites, de los errores del gobierno en sus diferentes etapas o estratos, el 7 de octubre realmente tenemos que convocarnos a ratificar la perfectibilidad de la democracia. Bueno, Bernardo, muchísimo gusto de tenerte aquí, agradecido por tu posibilidad y tu oratoria, tu discurso, tus argumentos que sirvieron para que la gente te evalúe también en el presente y en el futuro inmediato. Muchas gracias por haber venido. Y a ustedes, amigos, Contrapeso, la otra opinión. Y Wilmer Rosa regresará cuando Dios así lo permita. Hasta entonces.